Hola amigos, amigas, nuestro estudio para este momento tiene por título Un lugar, cómo Dios recomienda que tengamos un espacio para estudiar su palabra, porque es muy valioso cuando tú comienzas cada día en la presencia de Dios, orando, estudiando su palabra. Y este es el estudio que vamos a tener hoy. Y antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, vamos a pedir su bendición a través de una oración. Ore conmigo. Querido Padre, gracias por este momento en que podemos estudiar tu palabra. Te rogamos que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para la comprensión y la aceptación de tu voluntad para nuestra vida. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga, por haber orado conmigo. Definitivamente, ayer estudiamos que para estudiar la Biblia, porque la lección de esta nueva semana tiene por título general ¿Cómo estudiar la Biblia? Y ayer vimos que necesitamos sacar un tiempo para estudiar la Biblia sin afanarnos. Y hoy vamos a ver que también necesitamos encontrar un lugar para estudiar la palabra de Dios. Y Jesús nos da el ejemplo de esto, de tener un lugar. Allí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, el Señor Jesús, la palabra de Dios dice del Señor Jesús lo siguiente: levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces Jesús nos dejó su ejemplo de cómo él buscaba un lugar para hablar con Dios su Padre. Y nosotros también debemos buscar un lugar para poder estudiar su palabra y hablar con nuestro Dios. Jesús nos dejó su ejemplo y nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, porque es muy importante tener un lugar donde nosotros podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que tener un lugar para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ocurre con el lugar o qué pasa cuando hacemos esto? Mire, la palabra de Dios nos orienta. Aquí en Salmos 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces la invitación del Señor es que busquemos su rostro. Y al buscar su rostro, necesitamos un lugar tranquilo donde poder encontrar el rostro de Dios, para poder estudiar su palabra, para poder orar. Cuando hacemos esto, estamos buscando el rostro de Dios. Entonces Dios nos invita, nos hace el llamado para que nosotros busquemos el rostro de nuestro Dios. También aquí en Primera de Crónicas, la palabra de Dios nos dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Entonces debemos buscar el rostro del Señor todos los días que Dios nos dé vida en esta tierra, debemos buscar su rostro. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta tierra, necesitamos esa comunión diaria con nuestro Dios. Porque cuando usted y yo buscamos esa comunión diaria con nuestro Dios, el Señor nos va a dar fuerzas. El Señor nos va a dar su poder para poder enfrentar las batallas de cada día. Por eso, al estudiar hoy con respecto a un lugar, qué bueno si ya tú tienes un lugar tranquilo, un lugar especial donde puedas tener esa comunión con Dios, ese estudio de la palabra de Dios. María, cuando Jesús la visitó en su casa, junto con Marta, su hermana,
El doctor Lucas, aquí en el capítulo 10, versículos 39 al 42, dice algo bien especial con respecto a María, la madre de Marta. Y lo leemos así en la palabra de Dios. Lucas 10, 39 al 42 nos dice: Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces María oía la palabra de Dios sentada a los pies de Cristo. Es decir, ese lugar donde estaba Jesús allí, ¿qué hizo María? Ella se sentó allí a los pies de Cristo a oír la palabra de Dios. El verso 39 dice, el verso 40 dice, Marta se preocupaba más con muchos quehaceres. Tal vez estaba preparándole la comida a Jesús, que también es un detalle muy importante de Marta, pero la mejor parte era escuchar a Jesús. Y Marta estaba allí preocupada, dice el verso 40, con muchos quehaceres, y acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja hacer los quehaceres sola para poderte atender? Dile pues que me ayude. Mire que Marta se acerca para decirle a Jesús, Señor, dígale a mi hermana María que me ayude en la preparación de los alimentos que por cortesía queremos brindarle porque estamos agradados de que estés aquí en casa con nosotros. Y el verso 41, Jesús responde y le dice así en el verso 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba muy afanada con muchos quehaceres. Tal vez estaba preparándole un buen almuerzo a Jesús. Marta era una excelente cocinera. Pero María había escogido la mejor parte. Estaba escuchando a Jesús. Estaba escuchando la palabra de Dios. Estaba ahí a los pies de Jesús. Entonces hoy en día el ser humano vive muy ajetreado. Tiene muchas cosas por hacer. Su vida es una vida de estrés muchas veces por la cantidad de cosas que cada día tiene que hacer. Pero Jesús nos aconseja aquí, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es esa cosa necesaria? Escuchar a Dios, estudiar su palabra, oír su voz, hablar con Él en la oración. Por eso es muy importante que usted y yo adecuemos un lugar donde podamos estudiar la palabra de Dios, donde podamos hablar con nuestro Dios a través de la oración, donde podamos estar a los pies de Jesús. Necesitamos de un lugar así como lo hizo María, la hermana de Marta. Hay personas, he escuchado, familias que tienen un cuarto especial como un lugar de estudio de la palabra y de oración. Cuando algún miembro de la familia necesita hablar con Dios, va a ese lugar de oración. Cuando necesita estar en comunión con Dios, estudiar su palabra, va a ese lugar de estudio de la palabra de Dios. Disculpe. Y esto es maravilloso porque qué bueno es tener un lugar en nuestra casa donde podamos orar. Y felicitaciones a las personas que tienen ese lugar especial de oración en su casa. Si tal vez no lo tienes, pues a donde normalmente te acostumbras a estudiar la palabra de Dios, está bien. Puede ser allí en la sala donde nadie te incomode porque te levantas bien temprano a estudiar la palabra de Dios. Es muy importante que todos tengamos un lugar especial para estudiar la palabra, para hablar con Él a través de la oración, para hablar con nuestro Dios. Alguno me podrá decir, hermano Nelson, no tengo ese lugar, pero en algún lugar de tu casa, acomódate allí para poder estudiar la palabra de Dios y hablar con el Señor en oración. Ahora, ¿por qué esto de tener un lugar
especial donde podamos diariamente estudiar la palabra de Dios. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente, hablando de la perseverancia en la devoción. Así como el organismo físico se fortalece comiendo el alimento temporal, también la naturaleza espiritual se fortalece comiendo de la carne y bebida de la sangre del Hijo de Dios. Así como necesitamos comer el alimento físico, necesitamos también fortalecer nuestra naturaleza espiritual comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo de Dios. ¿Y esto cómo se hace? Cuando estudiamos su palabra. Eso llega a ser una realidad. La palabra de Dios es espíritu y vida para aquel que se apropia de ella. Quien participa de la carne y de la sangre de Cristo es participante de la naturaleza divina. Entonces, fíjense ustedes la importancia de esto. Cuando usted y yo estudiamos la palabra, nos estamos apropiando de la carne y la sangre de Cristo y es el único medio para poder participar de la naturaleza divina. Y esto es maravilloso cuando nosotros podemos hacerlo con la bendición de Dios. Y el libro continúa diciendo que nadie puede comer esta carne y beber esta sangre en lugar de otro. Tiene que ser personal. Cada cual debe acudir a Cristo con la propia hambre del alma y cada cual debe tener sus propias convicciones, sentir la necesidad de su propia alma y aprender de Cristo por sí mismo. O sea, nadie puede estudiar por otro la palabra de Dios. Cada uno debe pedirle a Dios, ayúdame a entenderla, Señor. Y para eso necesitamos un lugar especial para poder comunicarnos con nuestro Dios, para poder estudiar su palabra. Y el texto continúa. Llenos con el pan de vida, no podemos sentir hambre por las atracciones terrenales, por las excitaciones mundanales y la grandeza terrena. Nuestra experiencia religiosa será del mismo orden que el alimento con el cual nos alimentamos. ¿Has escuchado el dicho que dice, somos lo que comemos? Entonces, si tú te alimentas bien físicamente, eso se va a reflejar. Ahora, en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Nuestra experiencia religiosa será del mismo orden que el alimento con el cual nos alimentamos. Si nos alimentamos todos los días de la palabra de Dios, vamos a tener una experiencia religiosa positiva. Y esto es extraordinario. Y el texto continúa. Nos dice aquí, y el alimento que comemos es una comida. No nos satisface para siempre o para el día siguiente. No nos alcanza. Todos los días debemos tener algo de alimento. Así también, diariamente debemos comer de la palabra de Dios para que la vida del alma pueda renovarse. En aquellos que se alimentan constantemente de la palabra de Dios, Cristo se forma como la esperanza de gloria. Y esto está en nuestra elevada vocación del 22 de julio en la página 211. Entonces, todos los días usted y yo necesitamos comer, desayunar y almorzar para poder fortalecer nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza física. Pero de igual manera, también necesitamos alimentarnos físicamente, espiritualmente de la palabra de Dios, para que nuestra vida espiritual pueda ser renovada. Entonces, ayer vimos que necesitamos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos estudiando que necesitamos un lugar especial también para estudiar la palabra de Dios. Porque cuando la estudiamos, entonces somos participantes de la naturaleza divina. Y esto Dios quiere que usted y yo participemos de la naturaleza divina, porque para eso Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Aquí hay dos preguntas
Si por gentileza quieres contestar allí en el chat de YouTube, lo puedes hacer. Eso nos ayuda a retroalimentarnos todos y a interactuar juntos. Estamos en esta caminata juntos rumbo al reino de los cielos. Preguntas, ¿qué cambio has notado en tu vida espiritual mientras estudias la palabra de Dios? Al venir estudiando la palabra de Dios, ¿has notado cambios en tu vida espiritual? Con toda seguridad que sí. Y una segunda pregunta, ¿cómo puedes crear un ambiente propicio para tus devociones? Preguntas para contestar. Quiero felicitarte si ya tienes ese lugar especial para estudiar la palabra del Señor, porque es maravilloso poder tener ese lugar especial. Ahora, ¿por qué ese lugar especial? Porque todas las mañanas tú y yo tenemos que tomar la decisión de buscar a Dios, de buscar su rostro, como lo leímos en textos anteriores. Porque es Él el que satisface nuestra vida, es Él el que satisface nuestra existencia. Él es la razón de nuestro vivir en esta tierra. Y también cuando tenemos ese lugar especial para estudiar su palabra, para buscar el rostro de Dios, entonces vamos a ser bendecidos por el Señor. Alguno me dirá, hermano Nelson, no tengo ese lugar, pero es bueno encontrar ese lugar especial con la ayuda de Dios, adecuar ese espacio para tener ese encuentro con nuestro Dios todos los días y así poder estudiar su palabra. Entonces esa es la invitación de nuestro Dios para que tengamos ese espacio especial, ese lugar para poder buscar el rostro de Dios todos los días a través del estudio de su palabra, a través de la oración. Vamos a agradecer a Dios a través de una oración para que el Señor siempre nos dé ese espacio, podamos adecuar nosotros un espacio con la ayuda de Dios para tener ese lugar especial y poder buscar el rostro de Dios todos los días a través del estudio de su palabra. Ore conmigo. Querido Padre, te agradecemos por este estudio de hoy, Señor, porque nos aconsejas que debemos tener un espacio adecuado, un lugar para poder estudiar tu palabra, para poder buscar tu rostro todos los días de nuestra vida, mientras vivamos en esta tierra, mientras Jesús nos regrese. Señor, bendice de manera especial a todos los amigos y las amigas, hermanos y hermanas, que tienen ese lugar especial, donde ellos buscan tu rostro cada día, donde ellos estudian tu palabra todos los días. Porque al hacerlo, entonces somos participantes de la naturaleza divina. Aquellos que aún no lo tienen, Señor, que el Espíritu Santo les inquiete y ellos puedan adecuar un lugar donde puedan todos los días también buscar tu rostro, estudiando tu palabra y hablando contigo a través de la oración. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestro ejemplo. Él buscaba un lugar especial, un lugar adecuado donde pudiese hablar contigo, siendo aún muy oscuro, a través de la oración. Gracias, Señor, por tus consejos y danos un resto de día feliz y bendecido en tu presencia. Lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga, por estos minutos que hemos aquí reflexionado juntos en la palabra del Señor. Entonces ya hemos visto cómo estudiar la Biblia. Hay que sacar tiempo, hay que tener un lugar para estudiar, como hemos visto hoy. Y para mañana, martes, con la ayuda de Dios, vamos a tener el estudio profundo de la Biblia. Estudio profundo de la Biblia. No puede ser superficial. Entonces, dejemos por aquí y te espero hasta el próximo vídeo. Que la paz de Dios sea contigo. Recuerda dejar allí tu manito, tu me gusta, tu dedo arriba. Y también, por gentileza, comparte este vídeo con tus amigos y contactos. Que la palabra de Dios crezca y llegue a los corazones que tienen hambre y sed por la palabra de Dios. Nos vemos mañana, nuevamente a las 6. Bendiciones. Amén.